Bendiciones, bendiciones para todos mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos nuevamente con la escuela de guerra espiritual. Amén. Vamos por la segunda parte de iniquidad. Amén. Dijimos que la iniquidad se empezaba en el cielo, primeramente con la sabiduría de la cual se corrompió. Y la segunda también que contaminó a Luzbel y a sus ángeles, ¿no? Esto fue lo que ocasionó una rebelión en el cielo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Y dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por tu amor y tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este tiempo en la escuela, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Señor amado, que nuestro corazón esté preparado para recibir todo lo que tú tienes, Señor, tu palabra, Señor, que sea semilla en nuestro corazón para que pueda crecer, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los que están empezando recién con la escuela, como aquellos también que ya están hace rato. Bendigo sus vidas, sus ministerios, su familia. Amén. Entonces dice: perfecto eres en todos tus caminos del día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces vamos a decir que Luzbel fue creado perfecto. Pero él pasó a ser receptor, porque la primera que fue la que se enalteció fue la sabiduría. Esto lo podemos encontrar en Proverbios. ¿Recuerdan? Si ven un poquito en la clase anterior, ahí va a decir en qué parte de la palabra está hablando de esto. ¿Amén? En Proverbios está hablando. Entonces dice que, bueno, cuando se origina la rebelión en el cielo, fue causado primeramente por la sabiduría y después alcanzó a Luzbel y a todos los ángeles que se vinieron con él. Entonces, ¿qué pasó con esto? Luzbel, al ser receptor, escuchó lo que la sabiduría le decía y quedó de acuerdo con él porque él mismo decía lo mismo. Entonces, lo saca del propósito original que Dios tenía con él. Amén. En Génesis 1 habla de la sabiduría, la arquitecta, la que hacía que la palabra de Dios, al soltarla, se transformara en lo que dijo. O sea, era un vientre espiritual. Amén. Es como decir, Dios decía y ella hacía. La iniquidad no es una simple entidad de las tinieblas. Vamos a lo que dice Ezequiel 28:12. Y dice así: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto se refería a Luzbel. Él era el rey de Tiro. Entonces, dice que él fue lleno de sabiduría, era perfecto. No se había hallado en él algo extraño, pero al ser influenciado por la sabiduría, al ser influenciado, se transforma en iniquidad. La iniquidad siempre existió porque fue parte de Dios mismo, nacido de él. Ella era una matriz primogénita. Estamos hablando de la sabiduría aquí. Ella era una entidad antes que fuese iniquidad. En Proverbios 8, 22 al 30. O sea, aquella se enalteció, se enorgulleció. Entonces, eso fue lo que lo provocó. Vamos a Proverbios 8, 22 al 30. Proverbios 8. Proverbios 8, 22 al 30 y dice así:
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su astuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y dice, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Amén. Esto estaba refiriéndose a la sabiduría. La sabiduría era la que decía de esto. Entonces, fue principado porque fue la primera, fue creada de Dios mismo, fue nacida de Dios mismo. Entonces, Dios soltaba la palabra y ella creaba. Amén. Ella lo hacía. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando la iniquidad ataca directamente al espíritu. Tenemos que entender que nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo vendría siendo el atrio, el alma vendría siendo el lugar santo y el lugar santísimo sería el espíritu humano. Entonces, vamos a ver las acciones de la iniquidad. Como fuerza interna, obliga a la rebelión. Se une a la manifestación no solamente física en el corazón, sino precisamente en la parte espiritual con el corazón. Entonces, no mide consecuencia, habla lo que piensa, no le importa si lastima a otra persona. Ellos dicen, yo hablo lo que pienso y lo digo, que no me interesan las consecuencias que tengan, ni me importa si te dolió o no te dolió. No importa si se lastiman a ellos mismos o lastiman a otros. No les importa si puede perder o puede dejar. Estas son las acciones de una persona con iniquidad. Esto se llama rebelión. Entonces, la rebelión es la mancha persistente. Siempre recuerda el pecado y la transgresión. Dijimos que la transgresión es la falta no intencional. O sea, es una ofensa menor hacia Dios. O sea, esta es falta en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces es la fuerza que atrae complacerse del pecado viejo. Esto es el último vestigio del mal. Debe ser expiado por completo. ¿De qué otra forma llega la iniquidad? Cuando se es consciente de lo que se está haciendo, se llama pecado. Lo que va en contra de Dios, cuando la iniquidad es heredada a través del ADN. Cuando la persona crece espiritualmente, pero comete una falta o pecado que no se arrepiente y al madurar se convierte en iniquidad. Por eso siempre yo digo, cuando decimos, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades, las iniquidades Dios te las puede perdonar siempre y cuando tú la confieses. ¿Me entiendes? Es reconocer que uno tiene iniquidad. Por ejemplo, la iniquidad, vamos a verlo un poquito más adelante, que ya recién vamos por la introducción de todo del desarrollo, ¿no? Es muy importante saberlo, porque a veces la tenemos y no sabemos cuál es la parte de la iniquidad. Entonces, la iniquidad se debe confesar. Si lo hablamos en forma directa, esto se llamaría un espíritu de iniquidad. La base bíblica se las voy a dar para que ustedes después la busquen y la corroboren. Éxodo 34, versículo 7. Lamentaciones, versículo 5.
capítulo 5, versículo 7, Salmo 106, versículo 6, Salmo 109, versículo 14. Entonces vamos a estudiar lo que es la genética. Amén. Es otra de las maneras en que la iniquidad llega a ser transferida a nuestro ADN. Son cambios, la genética dice, son cambios de la genética producida como resultado de las condiciones de vida. También vemos lo que es la epigenética, que es lo que estudia la parte genética. Entonces, la epigenética permite ver la forma en que estos cambios pueden afectar a la siguiente generación y todos los que siguen. Por ejemplo, Noé era perfecto y justo. Esto lo vemos en Génesis 6, versículos 9 al 10. Sin embargo, sus ancestros, a partir del tercer hijo de Adán, o sea, de Set, empezaron a buscar a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo mi padre, que mi padre, o mi abuelo, o mi bisabuelo, buscaron a Dios, estuvieron en la iglesia, buscaron de todo corazón al Señor, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón al Padre. Quiere decir que yo, como una cuarta generación, también voy a heredar la genética de ellos, ¿me entienden? En la parte espiritual. Ahora, si mi genética no ha buscado a Dios, por ejemplo, en parte de mi padre buscó a Dios y me transfirió una genética, ¿me entiende? Ahora, mi abuelo era alcohólico. Mi bisabuelo era alcohólico, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi padre no hubiese buscado a Dios, hubiese heredado la genética de mi abuelo, de lo cual era alcoholismo. Entonces, alguno de sus hijos, que somos nosotros cuatro, que somos 4 hijos de mi padre, hubiésemos salido también con herencias precisamente de alcoholismo, porque esto va de generación en generación, ¿me entienden? Entonces tiene 2 vasos. Cuando uno busca a Dios, la herencia que va a traer hacia la próxima generación va a ser la búsqueda de Dios. Ahora, si nosotros buscamos a Dios y tenemos una genética de la cual nuestros ancestros han sido, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo más claro. Por ejemplo, si hay algo más claro, ¿qué es lo que conforma una familia? Un padre, una madre, que dan origen a un hijo. ¿Me entienden? Por parte del padre se hereda la parte genética de la búsqueda de Dios, como puede ser de la madre también. Pero ahora, si uno de los dos no busca a Dios y el otro sí, va a influenciar más la genética de aquello que tiene ¿cómo se llama? La parte, la genética, digamos, de iniquidad. Y va a haber una lucha con la genética heredada de parte de la madre o del padre que busca a Dios, porque se va a encontrar con una lucha. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la genética de iniquidad va a querer sofocar a la genética de Dios vivo, como lo hizo al principio, como lo hizo con Adán. ¿Me entiendes? Va a traer una trampa y lo va a querer atrapar. En cambio, si los padres están buscando de parte de Dios y enseñan a sus hijos, como dice la palabra, entonces la genética que se va a heredar en la parte espiritual va a ser la genética de su padre, de su madre, buscando a Dios. Entonces su generación va a seguir buscando a Dios. Amén. A eso me referí. Gloria a Dios por esto. Entonces, los genes, por ejemplo, el Noé era perfecto y justo, eso lo vemos en Génesis 6, versículo 9 al 10. Sin embargo, sus ancestros, a partir del tercer hijo de Dios, o sea, Set, empezaron a buscar de Dios y tuvieron una vida eficiente, una vida buena, pero los descendientes de Caín no. Entonces, genes de los ancestros viene por el linaje de Set y lo heredó toda la parte de lo que es la parte humana. Si tus ancestros han buscado a Dios, eso mismo será una influencia para la próxima generación.
porque se transfiere de generación en generación. Por eso es importante que la familia busque a Dios, porque la genética no es solamente del padre, la genética viene del padre y de la madre hacia el hijo. ¿Me entienden? Entonces, otro ejemplo es la vida de Cam, que fue perverso y afectó a su descendiente. Esto no pudo equilibrar su libre albedrío, en verdad. Debe mantener la genética limpia, sin manchas, rechazando el engaño del enemigo. Amén. La iniquidad llega a través de los ancestros. En Deuteronomio 5, versículo 9. Dice que el castigo significa en hebreo pagat. Pagat significa supervisar, visitar, impresionar. Vamos a leer Deuteronomio 5:9 para que ustedes lo puedan entender. Deuteronomio 5:9. Dice, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de la iniquidad. Ahora, supongamos, mi padre busca a Dios, pero mi madre no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Voy a heredar la parte de mi padre, la genética espiritual de parte de mi padre de buscar a Dios, pero yo tengo que renunciar a la genética ancestral por parte de mi madre. Y ahí viene la parte de lo que es liberación. Entonces, la iniquidad llega a la genética ancestral por el espíritu de iniquidad. Entonces, epigenética significa más allá. En Ezequiel 18, versículo 2 al 4, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. 2 al 4, y dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí en todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. La iniquidad es el pecado de los bisabuelos que se encuentra en su camino en los sacos del aparato de Golgi en forma de proteína y llega hasta el ADN. Acá estamos dando el desarrollo de cómo puede ser que un espíritu inmundo se pueda arraigar al ADN por medio del aparato de Golgi, el cual están juntamente al lado. O sea, son células de los cuales da el origen por ejemplo, el origen, hay una recopilación de información, por ejemplo, las memorias, las historias, las generaciones. Esto es lo que se transfiere de generación en generación, porque el aparato de Golgi, asimismo, como lo dice, es una célula donde lleva toda la información y es incrustada en el ADN. ¿Amén? Entonces, esta es una fuente de información generacional. Estamos viendo la parte de cómo estoy desarrollando cómo es la parte biológica de lo que es un ADN y de lo que es un aparato de Golgi y cómo se transfiere la información genética de generación en generación. Entonces es una fuente de información generacional. Entonces se transmite esta información de generación en generación. ¿Me entiendes? Entonces, al caer, por ejemplo, Adán y Eva en el tiempo al principio, eso corrió con toda una generación porque fue pasando de generación en generación. ¿Me entiendes? Por medio de Caín, ya viene ya una generación donde una degeneración totalmente del ADN por la iniquidad que se encontraba en él, el cual dio también origen a lo que son los nefilín, a lo que son los gigantes, a lo que es
¿cómo le podría decir? Lo que es una mutación, digamos. Amén. Es una mutación, no una genética directamente de Dios, sino una mutación porque se mezclaron las hijas de los hombres con los hijos de Dios. O sea, se mezclaron los demonios conjuntamente con la gente, de los cuales dieron origen a los que son los gigantes, a los que son las razas paralelas que se le llaman, ¿no? Entonces, el plan original de Dios, que el hombre fuera inmortal, pero al caer se trastocó su ADN y dice, y generó una generación humana maldita. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, porque nosotros, al tomar la decisión de seguir a Jesucristo y morir al viejo hombre, nos transformamos en una nueva criatura con un ADN diferente en nuestras almas, en nuestra vida, con un ADN totalmente distinto. ¿Me entiende? El ADN de Jesucristo por medio de su sangre. Amén. Por eso tenemos que morir al viejo hombre, porque el viejo hombre es el viejo Adán y nosotros somos nueva criatura en Dios. Entonces, esto vendría siendo como un virus. El plan del diablo es el siguiente. El aparato de Golgi es el responsable de dirigir el tráfico molecular de toda información y las expensas de la vida y las experiencias de la vida en forma de proteína. Entonces es como un virus que entra y que no ha sido captado por el sistema inmunológico, que vendría siendo en nuestro caso como si fuese una fiebre, no fue captado y entra y se instala en nuestro cuerpo y empieza a hacer daño a todo lo que encuentra, o sea, a todo el organismo. ¿Me entiende? Entonces, por eso el espíritu de iniquidad es un espíritu de iniquidad, el cual entró en Adán. Trastocó el aparato de Golgi para obtener todo cuerpo como si fuese una fábrica de iniquidad. Una vez que se instala y empieza a hacer daño, él quiere hacer del cuerpo una fábrica de iniquidad. Entonces, esto se autodestruye y esto se hace a través de la herencia ancestral. ¿Me entiendes? La genética ancestral viene contaminada desde el principio. Esto lo vemos en Romanos 5:12. Vamos a buscarlo. Romanos 5:12. Gloria a Dios que vamos entendiendo. Santo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios debido a que nosotros pertenecíamos a la generación de Adán. Nosotros pertenecíamos al viejo hombre, o sea, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de la iniquidad. Y dice en el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. ¿Me entiendes? En Génesis 6, versículo 4, ahí es donde se mezcla la genética humana. En Judas 1:19 es el presente, por ejemplo, vamos a leerlo. Judas 1:19, para que podamos salir de dudas. Judas. Gloria a Dios.
Judas 1:19. Y dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Escuchen, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, si vemos hoy el presente, es la manipulación genética a través de la clonación. ¿Amén? O sea que son sin espíritu. La gestación del bebé, por ejemplo, dentro de un vitro, es una manipulación genética directamente al hombre y después de un tiempo es inyectado en el cuerpo de la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer termine la gestación de la criatura y para que el espíritu, para que pueda tener todo lo que un bebé normal gestado dentro del vientre lo pueda hacer. Esto también es iniquidad. Entonces, si vemos a partir de la palabra, si vemos todo lo que la palabra de Dios dice al respecto de lo que es iniquidad, también lo podemos ver en Salmo 145, versículo 4. Generación a generación habla de las obras, de la valentía. Recordemos que el aparato de Golgi se encuentra en la célula del ser humano, como yo les dije, al lado del ADN, no se vayan a olvidar. Entonces, David también tenía iniquidad. En Salmo 51, versículo 5, habla de David, el cual tuvo 10 generaciones. En Génesis 38, versículo 13 al 18, habla del incesto. Del pecado tipo sexual también lo vemos en 2 de Samuel 12. También tenemos que entender que esto pasó a su generación. Por ejemplo, a Absalón violó a las 100 mujeres que eran de su padre, que eran concubinas de su padre. Y Amón violó a Tamar, su hermana. Esto lo vemos en 2 de Samuel 13, versículo 10 al 15. Entonces, tenemos que ver esto. Si tu abuela falleció a los 60, tu bisabuelo murió a los 60, tu tatarabuelo falleció a los 50 y pico o 60 años, tenemos que ver cuál es la razón por la cual se les ha cortado los años, pero lo multiplicamos por 14 generaciones. Da un total de 840 años de herencia genética. Entonces tiene que ver con esto, la primera generación de nosotros para atrás. El padre, el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, trastatarabuelo, pentabuelo, exabuelo, heptabuelo, nonabuelo, decabuelo, endecabuelo y decabuelo. ¿Me entienden? Ustedes tienen que ver e inspeccionar cuál es por eso yo les había dicho de que ustedes tienen en un papel, tienen que ver qué patrón se repite en sus vidas que puede ser ancestral. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, promiscuidad, homosexualismo, bisexualismo, toda esa lista que yo les he dado a ustedes ahí en la parte de lo que es todo lo que es el tema de iniquidad. Ustedes tienen que hacer ese patrón para poder renunciar. Amén. Recordemos que la sangre de Jesucristo es el que nos limpia. Nosotros, al renunciar a la iniquidad y después tomar la sangre de Jesucristo en nuestra vida a través de la Santa Cena, estamos limpios. Amén. Tenemos que cortar maldiciones generacionales, tenemos que cortar iniquidades hacia atrás y hacia adelante. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta aquí va la tercera parte. Y vamos a seguir con una cuarta parte, Dios mediante. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.